Hoy en día el discurso de la filosofía o el discurso en general se ha vuelto muy importante. Tenemos mucha información que viene hacia nosotros a través de las redes sociales, información de Twitter, Instagram, TikTok, YouTube obviamente. Y en ese sentido el discurso, la palabra, la forma en la que transmitimos nuestro mensaje es muy valorada, es muy tomada en cuenta. Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría dar una especie de reflexión en torno al lenguaje, en torno al discurso, a partir obviamente desde la filosofía y la importancia también que hoy en día tiene a nivel cultural, un poco político, pero también a nivel de las redes sociales, ¿no? Y de lo que se forma en torno a ellas. Así es que comencemos. Bien, decía en un famoso libro que creo que todo el mundo conoce, que es la Biblia, en el libro Juan 1.1, donde se hace una mención a lo que es el concepto en filosofía muy conocido por todos, llamado el logos. En Juan 1.1 dice algo como: en el principio estaba el verbo, el logos, ¿no? La palabra, y Dios era la palabra, y la palabra era Dios, algo así. En el principio era el verbo, el logos, la palabra, en el inicio de todo, dice Juan, en Juan 1.1. Y ahí ya nos damos cuenta que la palabra, desde un punto de vista obviamente religioso, es muy importante. El logos, la palabra, el verbo como tal. Y esto para la historia de la filosofía o para la filosofía en general es muy importante porque tiene que ver ya trasladando un poco eso al tema del discurso, del lenguaje, de las formas en las cuales se menciona o se transmite el mensaje. Recordemos también este pasaje muy famoso, el fragmento 50 de Heráclito, donde menciona esta frase que dice: no me escuchen a mí, escuchen al logos. Y allí ya nos damos cuenta de la importancia que también dentro de la historia de la filosofía se tomaba a lo que es el logos, la palabra, la razón. Incluso una importancia mayor, de un orden jerárquico mayor al de la persona, ¿no? Al del ser humano. No me escuchen a mí, no me escuchen a mí, que soy un mortal, un ser humano. Escuchen al logos, a la palabra, a la razón, lo que yo tengo dentro de mí y que todos también compartimos, todas las personas, todos los seres humanos. Porque sabemos, y esto lo he mencionado en muchos otros videos, que la palabra logos, ¿no? Que es una palabra de origen griego, es el fundamento o la raíz de lo que viene a ser el diálogos, ¿no? El diálogo, como la palabra en español. Y el diálogo, obviamente, no hay un diálogo de una sola persona, sino hay entre varias personas que comparten un mismo, obviamente, lenguaje. Ahora bien, Heráclito toma en cuenta al logos, ¿no? A la importancia del logos, pero también hace referencia al escuchar al otro, porque dice: no me escuchen a mí, escuchen al logos. O sea, no escuchen a las personas, escuchen lo que las personas tratan de comunicarnos. Y para no escuchar a la persona y solamente enfocarse en el logos, en la palabra, en el lenguaje, en el verbo desde un punto de vista, ya dije, eclesiástico, ¿no? Religioso, como en Juan 1.1, para escuchar al logos tengo que de alguna manera desprenderme de la persona un poco, ¿no? Y enfocarme solamente en el logos, en la palabra, en la razón. Porque una de las excepciones de la palabra logos en griego también es la razón, la racionalidad. Hay una frase de este filósofo alemán Martin Heidegger que decía en uno de sus libros, donde menciona que el lenguaje es la casa del ser, y el lenguaje entendido en ese sentido como una especie de, digámoslo así, uniforme que envuelve al ser,
Es importante porque es el primer paso, al igual que lo que mencioné de Heráclito, para entrar dentro del ser, ¿no? Dentro de la persona y entenderla obviamente, y no se creen malentendidos, no se generen malentendidos. Ahora, esto trasladándolo a la vida cotidiana, a la realidad nacional y también internacional, ¿por qué no? Podríamos decir que en el lenguaje político que se viene tejiendo desde el año pasado, ¿no? O hace 2 años con las elecciones presidenciales en Perú, y los diferentes candidatos que se generaban, ¿no? A partir de esta carrera política por llegar a Palacio de Gobierno y también alcanzar una curul dentro del Congreso de la República. También existía un discurso, también existía una palabra, pero era una especie de palabra revestida de alguna manera que engañaba a las personas, porque muchos de los políticos, como ustedes ya bien saben, hoy en día no han cumplido con las promesas que tenían en su momento cuando eran candidatos. En esos sentidos, no podemos afirmar que en el aparato político común y silvestre, común y corriente, no solamente del Perú, sino también de diversos países, por lo menos en Latinoamérica, es que se toma demasiado en cuenta el discurso, la palabra, pero muchas veces ese discurso o esa palabra está revestida, ¿no? Alberga demasiado a lo que vendría a ser el ser, ¿no? Porque, repito, para Heidegger el lenguaje, el discurso, la palabra es la casa del ser, ¿no? El ser está dentro de la casa, obviamente. Pero el lenguaje que utilizan los políticos obviamente está lleno de promesas que muchas veces no pueden llegar a cumplir, ¿no? Del floro barato, como se puede decir, ¿no? En el argot peruano. Y en ese sentido, el logos, ¿no? La palabra, el discurso que intentan mencionar estas personas, en realidad no lo es. No lo es. Veamos ahora, si no, lo que está sucediendo en Argentina con este fenómeno de Javier Milei, que está próximo posiblemente a ser presidente de Argentina. Y este personaje siempre menciona en todos sus discursos, ¿no? O mencionaba antes, creo que ya no mucho, el hecho de que para él, ¿no? Desde su punto de vista, es más importante el mensaje y no las formas. Pero las formas que él utiliza, el lenguaje que él utiliza, más allá del mensaje que quiere transmitir, el lenguaje es más agresivo, más confrontacional, muchas veces un poco vulgar, ¿no? Por lo menos para Perú es un poco vulgar, porque decirle pelotudo a alguien quizás en Argentina es más aceptable en televisión nacional, pero decir eso en televisión o en algún medio de comunicación en Perú es más digámoslo así, es más complicado, creo yo, ¿no? Y la gente no lo aceptaría de la mejor manera. Pero en Argentina este lenguaje, este discurso, estas formas de llevar a cabo su discurso, ¿no? Para transmitir su lenguaje, le resultó, obviamente para él es más importante, dice Milei, recuerdo en sus entrevistas, que es más importante el mensaje, ¿no? Más que las formas, ¿no? Más que el lenguaje agresivo, el mensaje es lo importante. Pero lo curioso es que sin el mensaje, sin el discurso, ¿no? Sin las formas, sin el modo en el que ha transmitido este mensaje, él se ha hecho popular. Eso es innegable. Y es que fue un caso raro, obviamente. Pero nosotros realmente estamos escuchando a Logos en ese aspecto. Yo sé que la comparación es un poco trillada, posiblemente, ¿no? Posiblemente algún filósofo academicista vea este video y diga, no, ¿cómo vas a comparar conceptos de la filosofía con Javier Milei, ¿no? Estoy ejemplificando solamente, a modo de hacerlo un poco más didáctico esto, para aterrizar un poco los conceptos que están allí, ¿no? Resguardados bajo 7 llaves en la historia de la filosofía, y traerlos a la realidad internacional y nacional, ¿no? Heráclito decía, ¿no? No me escuchen a mí, escuchen a Logos.
Ahora, realmente Javier Milei y los políticos del Perú realmente intentan transmitir o hacernos escuchar el logos, la palabra, la razón. Si me dicen que no, vamos a caer en un relativismo total y vamos a decir que cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero el logos no es relativismo. El logos es algo que nosotros, todo el mundo comparte. Es una característica, digámoslo así. Porque sin el logos, ¿no? Sin tener esa característica, nosotros no nos entenderíamos. Tenemos que tener algo en común para poder entendernos, ¿no? Que es el logos, este concepto filosófico. Más allá de posiblemente ustedes objeten y digan, no, que si una persona habla otro idioma, no estamos hablando del idioma, estamos hablando del logos, ¿no? Y en ese sentido, el logos tiene que ser transmitido de una manera precisa, ¿no? En equilibrio entre el mensaje y la forma. Cuando se dice que más importa el mensaje y no las formas, o sea, no importa lo que yo te trato de decir, puedo insultarte, puedo mentarte la madre, puedo decirte todo lo que quiera, y yo solamente me enfoco en el mensaje, o sea, allí el logo ya está fallando, ¿no? O la transmisión del logos o de lo que yo quiero hacerte hacer que entiendas es muy distinto, se complica un poco. Y esto ya tiene que ver más con cuestiones de índole política y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos discursos políticos, populistas, que te prometen cosas, ¿no? Te prometen acabar con la pobreza en el mundo, la paz mundial, etc., se enfocan más en lo que es el yo, el ego y no el logos. Repito, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Pero el ser tiene un logos y ese logos tiene que salir de la casa. Pero para salir de la casa no puedes entrar no puede haber una casa fantasmagórica, ¿no? Vulgar, chabacanesca. Ahora, tampoco digo que sea una casa refinada, ¿no? Que te hable así con un lenguaje alturado, ¿no? Que recurra siempre a la RAE, ¿no? No, tampoco eso. Pero también hay que tener en cuenta al otro, ¿no? A la persona a cual estás buscando transmitir todo lo que intentas decir, ¿no? Y eso es lo que no se ve tampoco mucho en esta moda de los debates en internet, ¿no? Las diversas posiciones políticas, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, y que han aparecido de una manera descomunal hoy en día, ¿no? Y es un poco gracioso, pero están allí y es un fenómeno que no hay que evitarlo, obviamente. Pero allí ya debemos entrar a tallar los filósofos, ¿no? Para analizar un poco ese aspecto, ¿no? Obviamente desde el punto de vista característico, ¿no? De las características, de las formas, ¿no? Y eso es muy importante, creo yo, ¿no? Había un escritor estadounidense muy interesante que se llamó Lawrence Ferlinghetti, donde él decía, bueno, era un poeta norteamericano del siglo XX, y él tenía una frase que creo que podría ayudarnos a entender un poco el lenguaje político, o por lo menos la manera en la cual intenta transmitirse, ¿no? el lenguaje político, ¿no? El discurso político. Él decía, puedes conquistar a los conquistadores con palabras. Lawrence Ferlinghetti. Era un poema, de hecho, que hablaba sobre el lenguaje de la poesía. Y esa frase, puedes conquistar a los conquistadores con palabras, es una frase poderosa, creo yo, considero yo. Porque mediante la palabra uno puede llegar a convertirse en el mejor orador, en el mejor comunicador, ¿no? Y puedes dejar de prescindir de los profesores. Por ejemplo, recordemos que en pandemia, ¿no? en esta época de la virtualidad, ¿no? Hace 2 años, 3 años, cuando todos estábamos encerrados, se tenía más en cuenta a los comunicadores para enseñar mediante las televisoras, ¿no? Los diferentes medios de comunicación, porque en ese tiempo no había posibilidad de ir a la escuela, ¿no? Porque todos estábamos encerrados.
se tomaba más en cuenta al comunicador que a los profesores. Ahora bien, esto quiere decir que la palabra, el lenguaje también puede ser muy importante para dominar a las masas, ¿no? Y puede ser un arma de doble filo también, porque puede llegar a ser muy peligrosa, pero muy, muy, muy peligrosa. Puedes conquistar a los conquistadores con palabras de Laurence Ferlinghetti. Es una frase muy... eh, es un aforismo, diría yo, ¿no? Desprendiéndole un poco del lenguaje poético muy, muy poderoso, creo yo. Y a través de la historia hemos visto personajes, ¿no? Creo que no hace falta mencionar, ¿no? En Alemania, ¿no? En Francia, ¿no? Durante las diversas revoluciones y convulsiones políticos sociales ha habido siempre personajes que tomaban demasiado en cuenta a la palabra, ¿no? Al discurso. Pero la conclusión a la que quiero llegar es que también es importante, obviamente, el logos, y que debe de haber un equilibrio entre el fondo, ¿no? El mensaje y las formas en las que se transmite este mensaje, ¿no? Un equilibrio entre ambos extremos, ¿no? Recordemos el punto medio de Aristóteles, ¿no? que siempre mencionaba, ¿no? No irse a los extremos, ¿no? No ser ni demasiado beligerante ni demasiado pacífico también. Y bueno, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado, creo que fue un poco largo, bueno, tampoco me demoré 2 horas para hablar sobre este concepto de logos y la palabra y el discurso en el lenguaje. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like y esas cositas y porque me ayudarían en serio a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Esto fue Apuntes de Filosofía y nos vemos en otro próximo video. Chao.